Bien, vamos a continuar. Quedamos que los que llegamos temprano nos vamos temprano, de modo que los que lleguen después se irán después, ¿eh? Sí, no, eso de ninguna manera, de ninguna manera. Eso sí. Bien, estamos comentando entonces el principio de definitividad y hasta ahorita aludimos a, prácticamente a procedimientos judiciales, ¿sí? Y quedamos que son los procedimientos ordinarios en cualesquiera de las materias. Hicimos la precisión del procedimiento de ejecución, todo lo que acontece con posterioridad a la sentencia. Y también otra particularidad o precisión, lo relacionado con el procedimiento de remate. Ahora, estas mismas reglas aplican para el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Qué significa? Que estos procedimientos administrativos no provienen de tribunales judiciales, administrativos del trabajo o o propiamente jurisdiccionales, ¿no? Sino que son autoridades administrativas que instauran un procedimiento con las formalidades de un juicio, pero siguen siendo administrativas estas autoridades porque no pertenecen a ningún tribunal. Las juntas de conciliación y arbitraje, pese a que dependen del Ejecutivo, pues son un tribunal. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, aunque dependen del Ejecutivo, son propiamente tribunales. Entonces, ahora hablamos de estas autoridades administrativas que realizan un procedimiento igual. Hay que esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento administrativo para acudir al juicio de amparo y podemos alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento con estas mismas características que trasciendan al resultado de la resolución y hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. Y con la precisión o acotación también en el sentido de que la excepción para sí estar en posibilidad de acudir en demanda de amparo al momento en que se cometa cualquier violación al procedimiento, ya sea en procedimientos judiciales, ya sea en procedimiento de ejecución, ya sea en procedimiento de remate, inclusive en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es aquellas violaciones que tengan ejecución de imposible reparación, ¿sí? Esas, por esa sola característica o cualidad de que causen una ejecución de imposible reparación, esas sí se pueden impugnar de manera inmediata a través del juicio de amparo, y también establecimos ya cuáles son esas violaciones, ¿sí? Las que afectan de manera material un derecho sustantivo, de modo que derechos procesales, por muy trascendente que estimemos nosotros, pero incide en una cuestión procesal, no va a prosperar el juicio de amparo. Y ahí sí, les recomiendo que por más que insistan, no va a ocurrir algo diferente. Esto es lo que estamos comentando. Bien, ahora hablaremos de las excepciones al principio de definitividad. Si se impugnan normas generales y contra el primer acto de aplicación procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnarlas en juicio de amparo. ¿Qué significa? Que si lo que pretendemos es
sí, promover el juicio de amparo en contra de una norma general, ya vimos cuáles son las normas generales ayer, entonces no estamos obligados a agotar el recurso o medio de defensa que nos establezca la ley o el procedimiento que lo rija, sino que vamos de manera directa o inmediata al juicio de amparo. Recordarán que se ha venido hablando de las leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Las autoaplicativas son las que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, y las heteroaplicativas, las que requieren necesariamente de un acto de aplicación concreto para impugnarlas a través del juicio de amparo. Las autoaplicativas, pues ya sabemos, ahí no tenemos ninguna limitante, se publica el decreto de ley, entra en vigor y ya contamos los 30 días para impugnarla, y ahí no tenemos obviamente necesidad de agotar nada, porque lo que estamos impugnando es la norma general, no ningún acto de aplicación. Esa norma ni siquiera se nos ha aplicado, sino que la impugnamos por su sola entrada en vigor. Y la heteroaplicativa, aquella que requiere un acto concreto de aplicación, cuando ya se nos invocó en algún procedimiento administrativo o judicial esa norma, y lo que pretendemos impugnar es precisamente la norma y no tanto el acto de aplicación, entonces es ahí cuando si estamos dentro de un procedimiento, lo común es que existan medios de defensa ordinarios. En ese supuesto no vamos a estar obligados a acudir a impugnar a través de ese recurso o medio de defensa, sino que de manera inmediata acudimos en demanda de amparo. Estamos hablando de amparo indirecto, ¿sí? Yo ahí soy muy insistente, precisamente para evitar estas imprecisiones, en que si se fijan un esquema muy sencillo, en que para hacer distinción entre amparo directo y amparo indirecto basta con que tengamos claro que el directo procede exclusivamente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio, todo lo demás por exclusión será amparo indirecto, ¿sí? Entonces estamos hablando de normas generales, pues no estar pensando en amparo directo, en esto, no nos hagamos bolas, ¿no? Comenzando con esas diferencias tan esenciales, pero que son de bastante utilidad. Segundo, supuesto de excepción al principio de definitividad, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. La razón es muy sencilla: si atendemos a la naturaleza de este tipo de actos, pues cualesquiera son de consecuencia muy relevante, que no tendría sentido agotar algún medio de defensa o recursos, sino que de inmediato acudir al juicio de amparo. Siguiente supuesto de excepción al principio de definitividad: cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ok, entonces estamos ahora ya ubicados en la materia penal. Todos estos actos tienen la característica o cualidad de ser restrictivos de la libertad, y por lo tanto no hay necesidad de agotar recursos ni medios de defensa, sino que igual de inmediato, una vez que se realiza el acto, existe esa posibilidad de acudir al juicio de amparo. Y también será amparo indirecto, ¿sí? Porque vean la parte final que nos dice: siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. ¿Por qué? Porque si se trata de sentencia definitiva en proceso penal, esto es la que se dicta en primera instancia, forzosamente tenemos que agotar el recurso de apelación para posteriormente
entonces sí, ya que tenga la característica de ser una sentencia definitiva, acudir en demanda de amparo y será directo. Lo que está resaltado con negrita es el texto ya reformado con el decreto publicado el 17 de junio de este año. ¿Sí? Para que ayer comentaba que todavía la ley de amparo y que estamos con el sistema acusatorio y la ley de amparo sigue retrasada, ahí ya vemos muestras de que existen intenciones de actualizarla y hacerla acorde al proceso acusatorio. Un supuesto más de excepción, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Aquí la razón es muy sencilla. Los recursos, ¿quiénes están en posibilidad de interponerlos? Pues exclusivamente las partes, ¿sí? Es bien común que en los juzgados, después de realizado un embargo, comparezca alguien y presente una promoción estableciendo que los bienes que fueron embargados son de su propiedad. Pues entonces pues es muy sencillo, ¿no? Pues se desecha la promoción por notoriamente improcedente. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna personalidad, no eres parte y no sé si los bienes en realidad sean de tu propiedad o no lo sean, de que me los quitaron, pero lo cierto es que aquí no eres parte. Interpongo recurso de apelación, evidentemente que le van a decir lo mismo, no eres parte, ¿sí? Entonces, esa persona en realidad es un tercero extraño al procedimiento porque no funge como parte actora ni como demandada en ese procedimiento o juicio, y por lo tanto el mecanismo o medio de defensa que tiene a su alcance es precisamente el juicio de amparo indirecto, y por lo tanto, si no es parte, pues no tiene necesidad de agotar ningún recurso, porque cualquiera que intentara interponer le sería desechado por notoriamente improcedente. Y es por eso que tiene que acudir en demanda del juicio de amparo. Carmen hace unos momentos hacía la acotación de insistir en esa distinción del tercero extraño por equiparación, el tercero extraño propiamente dicho y el tercero extraño por equiparación, para hacer eco en su memoria. El tercero extraño propiamente dicho es aquel que no es parte, y el tercero extraño por equiparación es aquel que, aún siendo parte, alega que no ha sido emplazado en ese procedimiento. Suena algo muy extraño, pero que en la práctica vemos que no es tan extraño y que es bien común, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de los terceros extraños a juicio. Sí, abogada, permítame poquito, bueno, ya tiene el micrófono, vamos a darle y enseguida, por favor, abogada. Gracias. Como excepción a ese principio, está establecido en el artículo 61, la fracción 18, inciso C de la ley de amparo, que cuando se trate de persona extraña al procedimiento, punto. Y luego sigue otro renglón que dice: cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En un juicio donde yo tengo sentencia ejecutoriada, el deudor señala los derechos que tiene él a su vez como actor en otro juicio, también derechos ya en sentencia ejecutoriada, y me lo señala a mí. Entonces, pero me dice la juez de la otra causa, pero no se ha hecho la traba real, es decir, a pesar de que tenga sentencia ejecutoriada, hay un inmueble, pero no se ha hecho la traba real. Entonces yo comparezco ante ese juez que no es de mi causa y le digo: ok, yo aquí me están señalando estos derechos para garantizar mi sentencia en el otro juicio, ¿no? Y en base a eso
me pide que le justifique todo, le justifico que yo soy acreedor a esos derechos, conforme a mi juicio, y le digo, pues manda a hacer la traba real, ¿no? Porque es un inmueble que está fuera de la ciudad. No, no procede. ¿Por qué? Pues porque no agotaste el principio de definitividad. Bueno, pero yo soy tercero, aunque me reconoces que soy tercero acreedor, pero soy tercero a la relación en este juicio. Y luego me sale el colegiado diciéndome que en esa etapa de ejecución yo soy tercero incidentista o provisional. Carajo, pues yo esas figuras yo no las conozco, y, y yo me iba por esa, regreso al tema, por esa fracción del C. Es decir, pues la interpretación, aquí interprétame esa excepción, pues con base en el principio pro persona. ¿Sabes qué? Pues él no participó en el juicio ni nada, pues manda, ordena que se haga la traba real, porque no tuvo oportunidad. Y se inventan esto de un tercero incidentista o provisional en la etapa de ejecución. No sé cuál sea su opinión y si esté claro lo que estoy planteando, maestro. Eh, Creo que sí, salvo un punto en el que no me quedó muy claro. ¿En qué momento aparece el recurso? Porque según lo que pude percibir de su relato, es que al momento en que usted acude al otro juicio en el Sí. que su deudor es acreedor, ¿qué fue lo que sucedió ahí para que usted luego fuera al recurso y posteriormente al Sí. amparo? Sí, me salen con que el juez, el otro que no es mi Sí, causa, sí. dice que el juicio es de dispositivo, regulación dispositiva. O sea que prácticamente que el Y acreedor que yo allá soy un es quien le debe de tercero. solicitar la traba del embargo y no usted. Ajá, y que yo soy ahí un tercero, acreedor. Entonces me dice el colegiado, no, es que debiste de haber planteado el recurso de revocación en contra de esa resolución. Pues no lo planteé el recurso de revocación porque me iba a decir lo mismo, tú no eres parte aquí, ¿verdad? Para Ya, empezar, ok, ni ya. entro al estudio de tu recurso porque pues lo que quieren es quitarse trabajo, ¿no? Entonces, pero perdón, discúlpeme. Sí. Yo coincido con usted, ese incidente bueno, el incidente de oposición a la ejecución creo que sí lo conocemos. El incidente provisional, ese yo tampoco lo conozco. Quiero pensar, para tratar de conservar el beneficio de la duda, efectivamente, que se quiso referir al incidente de oposición de tercero a la ejecución. No sé, pero coincido con usted, coincido con su apreciación, no tenía necesidad de agotar, eh, aunque ayúdeme ahí poquito porque cuando hacemos un planteamiento es precisamente los riesgos que corremos de que nos falte información y siempre la respuesta que demos muchas veces es comprometedora. Cuando uno está de este lado compromete mucho, pero yo quiero hacer esa salvedad que las respuestas que yo pueda dar a sus planteamientos son siempre limitadas a esa información y no posterior, ¿no? Porque igual ya sucede de donde, no, es que yo tuve un asunto así en el que me resolvieron esto. Ah, sí, no, pues yo no coincido. No sea malo, déjeme ver su resolución y veo que es algo diferente, ¿sí? Que esa persona lo haya apreciado así, diferente. Entonces cuando, no, mire, es que este es otro supuesto, aquí ocurre una situación diferente. Entonces, si tratando de aterrizar, pues, si ahí lo que le resolvieron fue sobreseerle en el juicio porque no agotó el principio de definitividad porque debió de haber interpuesto ese recurso de revocación, coincido con usted, no me parece, no comparto ese criterio porque aun cuando esa
personalidad aparente le fue reconocida al momento de que sí le dieron respuesta, ¿sí? Fíjese las opciones que había. Se desecha por notoriamente improcedente porque carece de personalidad en este asunto. Punto. Ah, no, te requiero, primero. Segundo, ya que vienes y me planteas y me demuestras con constancias, te niego, fíjense bien, ya te negué la petición y te estoy diciendo que no eres tú a quien le corresponde gestionar la traba real del embargo, en todo caso al acreedor y ejecutante en este procedimiento. Entonces ya hubo una respuesta a tu petición. Al darle respuesta ya te reconocí personalidad, ¿sí? Entonces, hasta ahí coincidiría yo en que en principio se debió de haber inconformado en contra de esa decisión con el recurso que correspondiera. ¿Sí? Pero aquí ya viene la particularidad donde creo que ya es cuestión de opiniones diferentes. Alguien pudiera decir, pero no estaba, en este caso estaba en duda si debía o no agotar el recurso, porque habrá quien piense que no le ha sido reconocida la personalidad, o habrá quien piense, como yo le estoy diciendo, que al haberle dado respuesta, a usted ya le dieron juego, ¿sí? En ese partido. A ustedes ya le dieron juego en ese partido y por lo tanto podía agotarlo. Ahora, lo que refiere esta otra excepción es cuando la procedencia del recurso, y por eso está subrayado, está sujeta a interpretación adicional o su fundamento es insuficiente. Creo que en el fundamento lo descartamos, ¿no? Pero en cuanto a interpretación adicional, esos son los riesgos de los legisladores de emplear este tipo de términos que abren un abanico enorme, una interpretación adicional, ¿sí? Difícilmente pudiéramos concluir, clarísimo que debiste de haber agotado el recurso, clarísimo, o quién sabe, probablemente no estabas obligado, porque precisamente lo que te están negando es la petición, porque te dicen, tú no tienes vela en este entierro, perdón lo coloquial, y por lo tanto no estabas agotado. Entonces, desde mi punto de vista, si estamos en este supuesto de si estaba obligado o no a interponer algún recurso, pues parece que está sujeto a una interpretación adicional. Y los inconvenientes, bueno, todos sabemos, no inconvenientes, todos sabemos, las normas generales están destinadas precisamente a un sinfín de posibilidades, pero luego la práctica nos indica que encontramos una particularidad o un caso tan concreto, tan específico, que es donde decimos, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y igual lo comentaba ayer o hace rato con alguno de ustedes, ¿no? Bueno, pues precisamente para eso son los juzgadores, para eso son quienes hacen los planteamientos a los juzgadores, ¿sí? Los operadores jurídicos para eso somos, para hacer propuestas y dar respuestas a esas peticiones. Les digo, si se tratara de aplicar la ley, pues entonces no necesitaríamos abogados, ¿sí? Como igual aquí hablábamos ayer del jurado popular, ¿sí? ¿Este acto es contrario a la Constitución, sí o no? Pues yo creo que sí, pues yo creo que no. Pues bueno, no se trata de yo creo, sí es o no es. Entonces, en este caso, para eso estamos los juristas. Bueno, vamos a ver las particularidades de este asunto, y como lo ha planteado, en lo particular me parece muy interesante, ¿sí? Muy interesante, y bueno, pues, de veras exigirle, pues, ¿qué hubiera ocurrido? Hubiera dicho, ¿sí? lo mismo. Ajá, inclusive yéndonos más allá con la revocación, ya te dije. O sea, y sobre todo porque aquí es muy presumible que el juez o la jueza tuvo oportunidad de pensar el planteamiento que se le estaba haciendo, que no es de todos los días, no es ofrezco la prueba testimonial, ofrezco la prueba confesional, no, te estoy diciendo que realices una traba real y yo soy ajeno a este procedimiento y vengo con calidad de acreedor en otro juicio y vengo a porque precisamente el ejecutado aquí
perdón, el ejecutante aquí ya señaló para embargo el crédito que tiene aquí. Entonces es una situación fuera de lo cotidiano que, a ver, momento, requiere un análisis. Y luego el tiempo que transcurrió en lo que le cumple la prevención, le anexa toda la documentación que usted estimó pertinente para salir con que el principio dispositivo, o sea, esto es el ejecutante aquí quien me lo tiene que solicitar y tú no. Bueno, ¿qué pudo usted haber argumentado en revisión para que le diera una respuesta diferente? Pues creo que la respuesta iba a ser la misma. Entonces caeríamos en la misma situación. Y la idea que yo comparto con todos es de que cuando acudimos en demanda de amparo, lo hacemos no porque vamos a encontrar a personas iluminadas, sino porque simplemente es la última oportunidad que tenemos, ¿sí? Y esperamos, lo menos que esperamos es sentido común y conciencia en quien me va a resolver, y con ese sentido de responsabilidad de que es lo último, lo que yo diga, cuidado con lo que yo diga, porque aquí alguien va a resultar afectado en sus derechos. Entonces, al menos tener esa cautela. Y sí, si yo me quiero colocar en esa situación, creo que hubiese hecho todo este ejercicio. Ahorita llevamos 5 minutos, creo. Entonces, no era tan complicado, ¿no? Hacer este ejercicio para decir, no, hombre, no debiste de haber agotado, y vámonos al fondo de una vez. ¿Tienes razón o no tienes razón? Te concedo el amparo, ordena la traba real y se acabó. Sin embargo, quedó una situación real sin resolver. Entonces, al momento de que emití mi resolución, pude percatarme de que esto iba a traer esas consecuencias. Pues a lo mejor no. Y eso es lo que debemos de esforzarnos mucho más quienes tenemos la responsabilidad precisamente para evitar estas situaciones. Pero coincido. Se incurre digo, estoy en el supuesto, yo por eso promoví el amparo indirecto y la revisión, sí, basándome en ese renglón, en ese párrafo, perdón. Digo, pues interprétame adicionalmente o pro persona. Sí, ahí hay una interpretación. Ayúdame, porque sí, ahí había una interpretación adicional, ¿no? Creo que no era tan claro si procedía o no procedía recurso. Probablemente, les digo, es que ya es ponernos a suponer, ¿no? Ok, interpongo el recurso de revisión, se te desecha por notariamente improcedente. Pues ya agoté el principio de definitividad, ahora sí voy al juicio de amparo. ¿Había escuchado usted este tercero incidentista o provisional? Lo de provisional no. Yo nunca lo había escuchado. El tercero incidentista, si mal no recuerdo, o si no me han modificado la ley, porque les digo, ahorita sí hay que ser muy cautelosos con todo lo que decimos. Estaba prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato esa figura del tercero incidentista o del tercero opositor a la ejecución, por ahí del 80, 81 más o menos, que igual para mí siempre fue una figura que me costó mucho trabajo, porque no está expresamente regulado en el Código de Procedimientos Civiles, hasta donde yo me quedé, las tercerías que todo el mundo conocemos, tercería excluyente de preferencia, tercería excluyente de dominio, no están reguladas en el Código de Procedimientos Civiles, sino que tenemos esta figura, y cuando algún tercero tenga interés o se sienta afectado con esto, entonces no lo ubicamos en las tercerías tradicionales. Y si mal no recuerdo, habla cuando alguien tenga creo que hasta una controversia con alguna de las partes y en ejecución, no sé, a mí me costaba mucho trabajo aplicar esa figura, pero en este caso particular yo la ubicaría ahí como promuevo un incidente, ¿sí? Y yo soy tercero opuesto a la ejecución. ¿Por qué? Porque pues, estamos en etapa de ejecución acá, pues, ya se le adjudicó al ejecutante y todo eso. Entonces, yo la ubicaría ahí, pero lo del incidentista o tercería provisional, ahí sí como que, pues, sí, ahí yo tampoco me quedo. Abogada, por favor. Perdón, en cuanto al planteamiento que hace el abogado, igual también me surgen muchas dudas. ¿No hay una sustitución procesal? Por ejemplo, en este caso,
En cuanto al tercer opositor, como acreedor, me queda la duda por la prelación de créditos. Y en cuanto a la cuestión de que no es parte y si es parte, pues como que a medias, porque en algunas cuestiones, ejemplo, si acreditara ser un acreedor en la prelación de créditos fuera el más alto, etcétera, a lo mejor se le pudo haber dado la figura equiparada a un interesado propiamente, que en vía de tercería propiamente, bueno, más bien en vía incidental, ya pudo haber ejercido sus derechos. Me queda la duda. Bueno, para empezar me queda la duda qué tipo de procedimiento es. Hablando de un civil, por ejemplo, se pudieron haber manejado muchas cuestiones y ahí, por ejemplo, yo creo que sí es parte para promover recursos y que perfectamente pudo haber accionado el remate. Hablando de esa sustitución procesal en la etapa de ejecución. Es que creo que el detalle para que se diera esa sustitución procesal es precisamente que o sea, no se le ha reconocido nada, ¿sí? O sea, y es ambiguo por lo que les decía. Si yo hubiese sido el juez de esa causa, simplemente se desecha por notoriamente improcedente. No tienes personalidad, que sí la tengo, no, eso es otra cosa. ¿Sí? No eres parte, qué sé yo, no eres parte ni tienes personalidad en este juicio, punto, se acabó, me quedo callado. Pero si le digo, es que para eso se requiere el principio dispositivo, ya le envié un mensaje, ya le di una respuesta a lo que él me está planteando y por lo tanto ya entablamos un diálogo. Implícitamente ya le reconocí algún carácter o al menos intervención en este procedimiento, pero si no se la quiero reconocer, simplemente se desecha por notoriamente improcedente. Ok. Mi pregunta o duda nada más es en la cuestión de las tercerías. Hablando en un procedimiento de ejecución, en este caso, cuando se embargan bienes de un tercero, ¿aún sigue aplicando el criterio de que independientemente puedo interponer el amparo indirecto o una tercería excluyente? O sea, ¿me puedo ir por ambos? Sí, puedo optar por los dos. La tercería ya sabemos que es igual, la Corte lo definió, es propiamente un juicio. Aunque lo tramites como un incidente, tiene las características de ser un juicio, de modo que al ser un juicio, lo que se resuelva en esa tercería no es una interlocutoria que tienes que apelar y después irte al amparo indirecto, sino que es una sentencia a la que tienes que apelar y después irte al amparo directo. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la tercería. Al ser un juicio, para ti es optativo, acude al juicio de tercería o acude al juicio de amparo indirecto. Si decides acudir a la tercería, aplica principio de definitividad. Tienes que esperarte a que te resuelvan allá. No lo puedes hacer de manera simultánea, tercería y juicio de amparo, porque seguramente lo que va a ocurrir ahí es que en el amparo me van a sobreseer. ¿Por qué? Porque está un medio de defensa ordinario pendiente de resolver. ¿Sí? La mayoría, bueno, yo vi en muchos casos que sí se llevaban conjuntamente, pero a ver cuál avanzaba primero. Y en función a cómo avanzaban, se desistían de uno de los dos. Porque así se manejaba con los litigantes. Yo presento esto, para ver quién avanzaba. Una vez se recibían los informes, si la audiencia constitucional se iba muy tardía, se seguía con el ordinario, con el juicio de la tercería. Y si no, se desistía ante la tercería y me esperaba el juicio de amparo indirecto. Siempre así, bueno, antes de llegar a cierta etapa, sí se puede hacer simultánea, pero o sea, como estrategia jurídica nada más. No, sí, pero de que se puede, definitivamente todos podemos, ¿no? Pero creo que la finalidad es lo que se va a lograr. Perdón, Sí, mi duda iba en ese sentido, en lo que refiere Carmen, que al final de cuentas yo al ser llamado como tercero interesado, ejemplo, como acreedor, que pueda alegarlo en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque si llegara un momento en el cual no se desiste, pues evidentemente pudiera llegar ya a futuro a haber sentencias contradictorias, ¿no? En un amparo directo o en un amparo indirecto propiamente, o sea, agotando ambos. Ahí es mi duda lo que en ese sentido en concreto. Ejemplo, yo en el amparo indirecto venir a referir esa circunstancia. ¿Sabes qué? Hay un procedimiento pendiente o a la inversa.
para efecto de que de oficio se dé por terminado y no esperarme a la estrategia. En sí, ese es el punto en concreto, porque muchas veces los utilizan para efecto de bloquearnos los embargos propiamente es que hacemos. Sí, efectivamente. Ahora tenemos o bueno, no ahora, en realidad siempre ha sido la participación del tercero interesado. Cuando solemos estudiar el juicio de amparo, comúnmente nos ubicamos más en alguna de las partes de acuerdo a la perspectiva que vayamos a plantear. Esto es, si queremos o estamos pensando o diseñando en estrategia de litigio ser quejosos, muchas de las veces desdeñamos la función y las posibilidades de la autoridad de amparo y de la figura del tercero interesado, inclusive de la autoridad responsable. Entonces es importante que, pues igual que cuando hacemos una demanda, ¿no? Desde que la planteamos, tratar de imaginar distintos escenarios. ¿Qué me van a contestar en la demanda? Si me contestan A, B o C, ya de cualquier manera yo ya tengo mis estrategias preparadas. Entonces acá igual, el tercero interesado comúnmente pues a él es al que le interesa el juicio de amparo, le van a sobreseer o qué sé yo, pero si estoy viendo que se actualiza una causa de improcedencia, pues inmediatamente le informo a la autoridad de amparo, aunque no le lleve yo las constancias, basta con que yo le informe para que el juez de distrito recabe, porque le estoy planteando la posible actualización de una causa de improcedencia, recabe esas pruebas de oficio, se las allega y dice, ¿sabes qué? Entonces aquí hay una causa de improcedencia y sobreseo. O bien, en estos casos, insistimos, las tercerías se tramitan pues en el propio juzgado, de modo que es factible que el juzgado se percate que en ese juicio hay una tercería y a la vez hay un amparo. Entonces, yo también estoy en posibilidad como autoridad responsable de informarle al juez de distrito la posible actualización, ¿sí? Esto es, tercero interesado y autoridad responsable, mira, es relativamente sencillo, nada más haz una función de chismoso. Tú dile y ya que el juez de distrito se haga bolas, pero dile. ¿Sabes qué? También paralelamente se está llevando, te informo que aquí se lleva una tercería. Y ya el juez de distrito, a ver, mándame las constancias, ¿sabes qué? Efectivamente, y ahí quedaría. Pero sí es importante que ya si estamos como quejosos, estar vigilando igual lo que puede hacer el tercero interesado, o somos terceros interesados, no sabes qué, buscarle las causas de improcedencia y no esperarnos, por eso les decía ayer, muchas veces decimos, los jueces de distrito buscan causas de improcedencia con la lupa, y cuando somos terceros interesados, ¿por qué no hacer eso nosotros? ¿Por qué no tomar la lupa, buscar las causas de improcedencia y planteárselas al juez de distrito? No es algo que comúnmente hagamos, ¿sí? Cuando creo que igual por estrategia de litigio sería bastante útil. Bien, una excepción más. Estamos en el tercero extraño a juicio, cuando se trate auto de vinculación a proceso, igual, es acto restrictivo de la libertad y por lo tanto no hay necesidad de agotar el medio de defensa, y el que ya comentamos, cuando la interposición del recurso se requiera una interpretación adicional o su fundamento sea insuficiente. Quienes litigan en materia mercantil igual recordarán que hubo un momento en el que existía conflicto por las cuantías, ¿no? De si era impugnable esa resolución a través del recurso de apelación o no lo era, y todas esas situaciones. Creo que en la práctica es donde resulta utilidad esta situación. O sea, es que no me quedó muy claro, y luego interpongo el recurso y luego se va al amparo y en el amparo me dicen, no, ¿sabes qué? Es que no era recurrible, debiste de haber venido con la primera, o viceversa, ¿sí? ¿Sabes qué? Si era recurrible y no agotaste el recurso. Entonces se planteaba esa situación. Creo que esa fue la finalidad de no dejar en estado de indefensión a quien pretende
interponer algún recurso si estamos en una situación que no es completamente clara, pues bueno, entonces simplemente si agotaste o no agotaste el recurso, pero no era muy claro que debías agotarlo, vente al amparo y aquí bienvenido, ¿no? Las puertas abiertas. Seguimos con excepciones, con excepciones. Ahora vamos a hacer un giro un giro y olvidarnos de actos judiciales y ubicarnos ahora estrictamente en actos administrativos, en materia administrativa, ¿sí? Insisto, ¿cuáles son los que no provienen de tribunales? Si el recurso que proceda contra ellos regula la suspensión, aunque sin los mismos alcances que los que prevé la ley de amparo, o bien exige mayores requisitos para concederla, un plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, estamos en un caso de excepción al principio de definitividad. Esto es, en materia administrativa existe un recurso ordinario. Sí, solamente que aunque yo interponga ese recurso ordinario, la ley que lo regula no me contempla la posibilidad de que se suspenda la ejecución de ese acto con la interposición de ese recurso. Primer supuesto. Segundo, ¿sabes qué? Sí está previsto que con la interposición de ese recurso se suspenda la ejecución, pero me exige mayores requisitos que los de la ley de amparo para que se me concediera la suspensión. Entonces tampoco estoy obligado. Segundo supuesto. Y el último, cuando sí está previsto que opera la suspensión de la ejecución del acto con la interposición del recurso, no me exige mayores requisitos, sino los mismos que me exige la ley de amparo, pero, por ejemplo, le concede a la autoridad administrativa el término de 48 horas para pronunciarse sobre si procede o no procede la suspensión. La ley de amparo me establece que el juez de distrito se debe de pronunciar sobre la suspensión dentro de las 24 horas. Significa que la ley que regula ese acto administrativo me está fijando un plazo mayor al que establece la ley de amparo. Entonces, en estos tres supuestos de actos administrativos no estoy obligado a agotar principio de definitividad. Una más, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Como sabrán ustedes, en materia administrativa la regulación es muy compleja. Una ley administrativa remite a otra y otra a otra y así, y luego a un reglamento o a una norma de carácter inclusive circulares y lo que sea. Bueno, lo que se requiere para que el recurso previsto en este tipo de procedimientos administrativos es que esté regulado en una ley formal, ¿sí? No en un reglamento. Si efectivamente procede algún recurso, pero está regulado o previsto en un reglamento, entonces no hay necesidad de agotar ese recurso y se acude de inmediato al juicio de amparo. Una excepción más, si exclusivamente se alegan violaciones directas a la Constitución, ¿sí? Ojo, estamos hablando de materia administrativa, no estamos hablando de actos jurisdiccionales. ¿Por qué les digo esto? Porque es común que esta regla la tratemos de aplicar a actos jurisdiccionales y pretendemos acudir en demanda de amparo porque le hicimos algún planteamiento a una autoridad jurisdiccional, y no nos ha sido respondida o se traspapeló o qué sé yo. ¿Y qué es lo que estamos alegando? Violación al artículo 8º constitucional, ¿sí? Al derecho de petición. No me ha dado respuesta. Bueno, ahí, aunque se trate aparentemente de una violación directa a la Constitución, lo cierto es que estamos hablando de actos judiciales. O lo mismo cuando es que se tarda mucho en dictar el laudo, es que se tarda mucho en dictarme la interlocutoria.
y lo único que estamos alegando es violación al 17 constitucional, por lo tanto no estoy obligado a agotar recursos, no, estamos hablando de actos judiciales y ahí sí hay que agotarlo. Esta regla aplica para actos administrativos. Y por último, si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Esto igual referido a la materia administrativa, porque impugnamos a través del juicio de amparo el acto de la autoridad administrativa que carece de fundamentación. Bueno, si carece de fundamentación, pues en principio no estoy obligado a agotar el recurso. Luego, ya se le dio entonces trámite a mi demanda de amparo. Al momento en que la autoridad rinde el informe justificado, dice, y le negué la petición con base en esto, funda y motiva. Bueno, pues entonces sería incongruente que el juez de distrito nos dijera, mira, pues ya te fundaron y motivaron, va para atrás. No, pues en este caso te doy la posibilidad de que, como ya estamos en amparo, amplíes tu demanda en contra de esa y reclames esa fundamentación y motivación, plantees tus conceptos de violación y seguimos adelante con el juicio de amparo. Y ya no sobreseemos porque cesaron los efectos, porque decías que no te había fundado, ya te fundó, cesaron los efectos y vámonos. No, se le da continuidad al juicio de amparo para que de cualquier manera se resuelva la cuestión de fondo que se está planteando. Eso no es una suplencia. O sea, es la motivación y fundamentación. Probablemente. De una manera, aquí mucho se ha dicho que hay cierta oportunismo. Sí, es muy criticable, y el argumento que les voy a dar tal vez no sea muy no dogmático, tal vez no sea del todo correcto, pero sí útil, ¿sí? Muchos criticaron esta disposición precisamente por eso, porque decían, no, pues sí, las autoridades administrativas comúnmente no fundan ni motivan. Y ahora, pues, ¿qué me gano con ir al amparo si de todos modos le vas a dar la posibilidad? Bueno, ¿cómo era el escenario anterior? El escenario anterior ya se los dije. A ver, ¿de qué te estás quejando? ¿De que no fundó ni motivó? Ya lo fundó y ya lo motivó. Te sobreseó en el juicio de amparo, se cesaron los efectos y vámonos. ¿A qué se traduce eso? Entonces ahora voy a promover una nueva demanda de amparo contra el mismo acto, pero que ya está fundado y motivado. Entonces nos evitamos ese trámite y le damos agilidad. Mira, ya no te sobreseo. Ahorita, quejoso, tienes oportunidad, 15 días para que amplíes tu demanda y continuamos. Por eso les digo, a lo mejor mi argumento no es muy sólido, pero sí tiene una justificación práctica, definitivamente. ¿Por qué no concederlo? Precisamente, si tú no hiciste lo correcto, ¿por qué no concederle al quejoso el amparo liso y llano? Ok, va la respuesta. Si yo concedo un amparo liso y llano, ¿cuál sería la consecuencia? Autoridad, te hicieron una petición, dicta otra. Sí, ese es el amparo liso y llano, dicta otra. ¿Por qué? Porque no se puede quedar la petición sin respuesta y tienes libertad para decirle lo que tú quieras. Volvemos a lo mismo, ya te dijo fundada y motivadamente que no. Ahora sí voy al amparo. No sé si me explico, o sea, es regresar y regresar. Sí, abogado. Sí, claro, desde luego, sí. Sí. Las reglas en el juicio de amparo es ampliar cuando de los informes justificados aparecen esos actos diferentes y autoridades, ¿sí? Pero si de los informes justificados aparecen autoridades no aparecen nuevas autoridades, ahí sí le van a negar, le van a decir, no, pues eso debiste de haberlo reclamado desde el inicio, que es un supuesto en la práctica muy remoto, porque insisto, aquí lo único que se alega es
el supuesto es falta de fundamentación, falta absoluta de fundamentación, ¿sí? Es nada más, sí, no, prácticamente. Entonces, pues, ¿quién te emitió esa orden? Pues está la autoridad. Entonces, ya una vez que fundara y motivara, si me hace referencia a otros actos, a otras autoridades, ahí sí, pues claro, oye, me estás diciendo que no porque anteriormente hice tal o cual cosa y tal autoridad me respondió esto, bueno, pues entonces voy a ampliar mi demanda en contra de aquellos actos y aquellas autoridades que tú ahorita en la fundamentación y motivación estás trayendo a colación. ¿Sí? ¿O no? No, es que lo vi como que dubitativo. Excepción al principio de definitividad, esta la tenemos en una jurisprudencia de la primera sala relativamente reciente. Cuando las normas procesales no legitimen a la víctima u ofendido del delito para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, estos en su calidad de parte en el proceso penal tienen dos opciones. Recordemos que hay legislaciones que todavía no se actualizan, no están al día, y siguen negando la posibilidad de interponer el recurso a la víctima u ofendido. Y es por eso que entonces se les exime de agotar el principio de definitividad. La víctima o ofendido a quienes se les niega la posibilidad de apelar tienen dos opciones: interponer el recurso en contra de la sentencia de primer grado, apelando a una o invocando una interpretación conforme de sus derechos constitucionales. Esto es, no importa que la ley secundaria no me reconozca el recurso, si constitucionalmente ya tengo derecho, pues haz una interpretación conforme, aunque la ley textualmente diga esto. La interpretación conforme consiste precisamente en que esa ley secundaria se ajuste a la Constitución, y por muy textual que diga no, ahora es sí, por hacerlo precisamente acorde esa interpretación a la Constitución, ¿sí? Entonces, en ese caso ya te darían acceso al recurso de apelación. O bien, promueve amparo directo contra la resolución de segunda instancia en caso de que las partes, las sí legitimadas, hubieran interpuesto el recurso de apelación que confirme, modifique o revoque en el fondo la resolución de primer grado y la víctima o ofendido no hubiera agotado ese medio de defensa en virtud de la redacción restrictiva de la norma. Esto es, pues si no apelé porque la ley no me concedía el recurso, pero sí lo hizo el inculpado, en este caso ya el sentenciado, o sí lo hizo el Ministerio Público. Ellos apelaron. Entonces, ya en contra de la sentencia de segundo grado, sí puedo yo, víctima u ofendido, acudir en demanda de amparo directo, y ya no me podrás decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Tú no tienes, no te puedo dar trámite porque debiste de agotar el recurso de apelación. Pues, sí, hay una razón por la cual no lo hice, precisamente porque la ley no me concede esa opción. Sí, licenciado. Sí, efectivamente. Creo que con esa ley de víctimas tenemos información bien amplia, bien vasta, y sí les sugiero que cuando tengan una oportunidad se adentren al estudio de la ley de víctimas, porque está relacionada con muchísimos temas, y efectivamente se superan muchas de estas situaciones, y la ley de víctimas pues es una ley de carácter general, ¿sí? Y por eso la utilidad. Gracias por su precisión, licenciado, muy útil. Viene el último de los principios, estricto derecho, y creo que el relativamente más sencillo. Si les parece, le damos agilidad, salvo sus comentarios, que son bien recibidos. El principio de estricto derecho
implica que el análisis de los conceptos de violación que se propongan en una demanda de amparo o los agravios en cualquiera de los recursos previstos en la ley se realizará acorde o limitado exclusivamente a lo que se plantee en ellos. Lo que no se plantee no será materia de análisis, ¿sí? Esto es, puede ser que tengas razón o efectivamente tienes razón, pero la forma como me lo estás pidiendo no es la correcta técnicamente y por lo tanto aplico estricto derecho y no me supiste decir de qué manera había que dar la solución que pretendes. Por lo tanto, son inoperantes los conceptos de violación o de los agravios. Estricto derecho. Vámonos ahora a excepciones de ese principio de estricto derecho, que parecido con el de relatividad, tenemos muchas críticas. Hay quienes dicen, pues ya que desaparezca el principio de estricto derecho, pues, finalmente si acudimos al juicio de amparo, pues ya que se haga una revisión total. Y habrá quienes litigan en materias administrativa y en materia mercantil. No, un momento, ¿cómo que suplencia de la queja en todo? No, que se defienda, ¿no? Y va a tener esto igual, me imagino, que matices muy similares en materia laboral en un futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente ya no va a haber tanta suplencia de la queja para el trabajador en esas cuestiones, si le exigimos a los trabajadores que se asesoren debidamente con abogados, donde a lo mejor puede venir una tendencia a ya no suplirle tanto la queja al trabajador. Trabajador, tienes abogado, patrón, tienes abogado, arréglense. Sí, pero de que una vez ya tenemos la reforma, pero de eso a que ya lo percibamos en el ambiente, creo que todavía distamos bastante, Carmen, salvo que tú opines distinto. En la realidad es que muchas cosas siguen operando de manera igual o muy parecida y no se ha logrado lo que se pretendía. Es por eso que digo que con esta reforma muy probablemente sí se afiance más esa pretensión y ya cada vez irnos a eso, ¿no? Pero entonces estaríamos en esta situación de que, por ejemplo, en materia civil, ¿no? Yo ya demandé, oye, pero si el demandado no puso tal excepción, no esto, no lo otro, no aquello, aquí nos quedamos, ¿no? Y no que al momento en que vaya al amparo, en suplencia de la queja, pues, ¿de qué se trata? Entonces, sí tiene sus particularidades, ¿no? Creo que no se puede analizar de manera limitada y decir sí, que desaparezca el principio de estricto derecho para que abrir las puertas a la suplencia de la queja absoluta en materia de amparo, como ayer comentábamos, ¿no? Hay quienes dicen es muy técnico, es muy difícil, es muy todo, pero bueno, aquí habrá que seguir esperando y tener paciencia. Sí, abogado. Sí, maestro, lo que pienso yo es que vamos para atrás en cuestión de derechos humanos, en plena vigencia de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora con la reforma laboral, en determinado momento, bueno, la ley laboral tiene una razón de ser, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Sí? No, sí, o sea, La lucha de clases, claro, sea, claro, sí. el que puede y el que nada puede, ¿no? El que vive de su trabajo y es su única herramienta, ¿no? Nada más permítame, creo adivinar para qué lado va y creo que igual nos podemos perder en aspectos que yo ayer les insistía. Hay situaciones económicas, sociales que nos rebasan y políticas, ¿sí? Quienes hemos estado cerca en mucha o en poca medida a lo que es la justicia laboral, creo que dista mucho de una realidad deseable, ¿sí? De una realidad deseable mínima,
Sí,